A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Sombras del engaño. Wade González medía 6'4" de altura. Sus manos curtidas agarraban el teléfono satelital mientras los vientos del desierto azotaban la arena contra su tienda táctica. A sus 42 años, sus ojos de acero gris habían visto 3 turnos de servicio, innumerables operaciones clasificadas y más muerte de la que la mayoría de los hombres podría soportar. Lo que no habían visto era este nivel de traición de su propia sangre. Hace 20 años, Wade había sido un chico asustado del este de Los Ángeles, alistándose en el ejército para escapar de las calles infestadas de pandillas que se habían cobrado la vida de su padre. Su madre, Elaine González, había trabajado turnos dobles en la fábrica textil para mantener comida en su mesa después de que su padre muriera en un tiroteo desde un coche. La carrera militar de Wade se convirtió en su orgullo y alegría. Su hijo, que había logrado algo por sí mismo. La ironía no se le escapaba. Había pasado 2 décadas protegiendo a su país mientras su propio hogar se desmoronaba tras las líneas enemigas. Shannon Burns había sido la hermosa camarera rubia en Murphy's Diner cuando Wade regresó de su primer despliegue, 25 años, con ojos esmeralda y una sonrisa que podía desarmar una situación hostil más rápido que cualquier protocolo diplomático. Interpretó el papel de la devota esposa de militar a la perfección durante 15 años, asistiendo a ceremonias, recibiendo a las esposas de otros oficiales, incluso haciendo voluntariado en el hospital de la base. Pero la perfección, había aprendido Wade, a menudo era el camuflaje más peligroso. «Señor, la conexión satelital se mantiene estable», informó el sargento Randy Owens, ajustando el equipo de comunicación. Su llamada a su madre se realizó sin interferencias. Wade asintió, aunque su mandíbula permanecía apretada. La llamada se había realizado. Claro que sí. Y él había oído cada palabra condenatoria. Hacía 3 días. Wade había intentado llamar a su madre de 70 años desde su base de operaciones, avanzada en territorio clasificado. Lo que descubrió fue que su esposa, Shannon, y su amante, un hombre que Wade ahora sabía que era Casey Frost, un desarrollador inmobiliario de habla suave, habían estado visitando a su madre regularmente. Pero sus visitas no eran sociales. A través de la conexión llena de estática, Wade había escuchado cómo la voz de Shannon abandonaba su tono meloso habitual para revelar algo venenoso debajo. «Tu hijo está desperdiciando su vida en el ejército, Elaine, jugando al soldadito mientras los hombres de verdad ganan dinero de verdad. Firma la escritura de la casa antes de que lo maten por allá». La frágil voz de su madre había temblado de confusión y lealtad. «Shannon, Wade es un buen soldado. Sirvió a su país con honor». «¡Honor!», se burló Shannon. «Es un cocinero glorificado. Elaine, un chef de camuflaje, sirviendo café a soldados de verdad. El hombre es un fracaso en uniforme, y lo sabes». Pero fue la voz de Casey Frost la que heló la sangre de Wade. La amenaza que siguió atormentaría los sueños de Wade. Si fuera el tipo de hombre que se permitía tener pesadillas. «Escucha, anciana», había dicho Casey, su voz con la amenaza casual de un depredador. «Firmarás esa escritura de propiedad, o te unirás a tu difunto esposo antes de lo planeado. ¿Me entiendes?» La línea se cortó después de eso. Pero Wade había oído suficiente. Lo que Shannon y Casey no sabían, lo que Wade había mantenido cuidadosamente oculto por razones de seguridad operacional, era que el sargento de personal Wade González, el hombre que pensaban que era un especialista en servicios de alimentos, era en realidad el general de división Wade González,
uno de los generales más jóvenes en la historia del ejército. Su despliegue no era para cocinar para los soldados. Estaba al mando de una fuerza de tarea multinacional, en la operación más clasificada que el Pentágono había autorizado en una década. La tapadera de Wade había sido perfecta. Incluso Shannon creía que él era exactamente lo que indicaban sus falsos registros militares, un suboficial que se había estancado en el cuerpo de cocina. El engaño había sido necesario para la protección de su familia. Pero ahora serviría para un propósito completamente diferente, la venganza. Capítulo 2. La arquitectura de la venganza. La tienda de mando de Wade bullía de actividad mientras los oficiales de inteligencia procesaban datos en tiempo real de 7 zonas de conflicto diferentes. Su ayudante de campo, el coronel Fernando Greer, se acercó con una tableta que mostraba comunicaciones prioritarias. General, hemos recibido confirmación sobre la operación Ocaso. La Fuerza de Tarea Conjunta está lista para su autorización final, informó Greer. Su voz profesional pero curiosa por la evidente distracción de Wade. «Retrásala 72 horas», dijo Wade sin levantar la vista de su portátil personal. «Tengo una operación más urgente que planificar». Las cejas de Greer se alzaron ligeramente. En 5 años sirviendo bajo Wade González, nunca había conocido al general priorizar nada por encima de los objetivos militares. «Señor, si me permite preguntar». «No puede». La voz de Wade tenía el filo que lo había hecho legendario en los círculos de operaciones especiales. «Pero necesito que compile un perfil de inteligencia completo de 2 civiles Shannon Burns, de 40 años, residencia actual en 1247 Maple Street, Riverside, California, y Casey Frost, de 38 años, propietario de Frost Development Group, con sede en el centro de Riverside». Greer asintió, tomando notas en su tableta. «Verificación de antecedentes estándar. Señor, exhaustiva. Quiero conocer sus registros financieros, relaciones personales, historiales médicos, perfiles psicológicos, antecedentes penales, conexiones familiares y cada secreto que hayan intentado enterrar». Los dedos de Wade volaron sobre el teclado de su portátil mientras accedía a bases de datos clasificadas a las que pocas personas en la Tierra tenían autorización para usar. «También necesito un equipo de vigilancia discreto, posicionado alrededor de la residencia de mi madre de inmediato». «Señor, eso requeriría...». «Sé lo que requiere, coronel. Haga lo posible». Mientras Greer se marchaba para ejecutar sus órdenes, Wade comenzó a construir lo que los estrategas militares reconocerían como un plan de batalla integral. Pero esto no trataba de territorio u objetivos políticos. Se trataba de aniquilación. Wade abrió un canal de comunicación seguro para llamar a su madre directamente, evitando cualquier posible vigilancia que Shannon o Casey pudieran haber instalado. Cuando la voz de Elaine llegó, débil pero aliviada, Wade sintió que su determinación se endurecía como el acero. «Mijo Wade, ¿eres tú?» «Soy yo, mamá. Me enteré de tus visitantes de ayer». El silencio se extendió por la línea encriptada antes de que la voz de Elaine se quebrara. Dijo que le diste permiso para manejar nuestros asuntos mientras estabas fuera. Los papeles que quiere que firme. Mamá, escúchame con mucha atención. No firmes nada. No los dejes volver a entrar en casa. Y no le digas a Shannon que hablamos. Pero Wade, es tu esposa. Casey parece un hombre tan agradable. Y dijeron... Mamá. La voz de Wade llevaba una autoridad de mando que una vez detuvo a un regimiento en seco. Shannon no es quien crees que es. Tampoco Casey. Voy a casa, pero necesito que seas muy cuidadosa hasta que llegue.
¿Cuándo volverás? Shannon dijo que tu despliegue no terminaría hasta dentro de otros 8 meses. Wade sonrió sombríamente. Una de las ventajas de ser un general de división era tener la autoridad para redesplegarse a uno mismo. Estaré allí en 48 horas. ¿Puedes quedarte en otro lugar hasta entonces? Quizás con tu hermana. Yo... Sí. Puedo ir a quedarme con Margarita. Pero Wade, ¿qué está pasando? No entiendo. Pronto lo harás. Mamá, te lo prometo. Después de terminar la llamada, Wade abrió otro canal encriptado para contactar al teniente coronel Tyrone Stewart, su especialista en operaciones de mayor confianza, actualmente destinado en Camp Pendleton, a solo 90 minutos de Riverside. Stewart, necesito un favor personal que nunca ocurrió. General, sabe que soy su hombre. ¿Qué necesita? Necesito que coordines con las autoridades civiles para garantizar la protección de mi madre. Y necesito que comiences un reconocimiento preliminar de 2 objetivos en Riverside. Esto es extraoficial, pero es prioridad alfa. Entendido, señor. Objetivos civiles. El tipo más peligroso, coronel. El tipo que traiciona a la familia. Mientras Wade comenzaba a esbozar su estrategia preliminar para Stewart, pensó en el error fatal de Shannon. Ella había asumido que estaba tratando con un soldado insignificante, que no podía defenderse desde miles de millas de distancia. En cambio, le declaró la guerra a un hombre que comandaba recursos que las naciones envidiaban y un respeto que no se podía comprar. Mañana, Shannon y Casey aprenderían la diferencia entre un soldado y un general, y para cuando Wade terminara con ellos, entenderían por qué algunas traiciones son demasiado caras para sobrevivir. Capítulo 3. Protocolo de regreso a casa. El transporte C-130 aterrizó en la base de la Reserva Aérea de March a las 0300 horas, al amparo de la oscuridad y con protocolos de vuelo clasificados. Wade González pisó suelo estadounidense por primera vez en 8 meses. Pero este no era el regreso a casa que había planeado. Esto era una invasión. El teniente coronel Stewart esperaba junto a un SUV negro, su expresión sombría pero lista. General, su madre está segura en casa de su hermana en Moreno Valley. Hemos establecido un perímetro de seguridad discreto y se le ha informado que mantenga sus rutinas normales. La vigilancia sobre los objetivos está en marcha desde hace 18 horas. Shannon Burns y Casey Frost han mantenido su patrón, visitando la casa de su madre a diario, quedándose aproximadamente 2 horas en cada visita. Parecen estar realizando búsquedas sistemáticas en la propiedad. La mandíbula de Wade se tensó. ¿Buscando qué? Desconocido. Señor. Pero ayer trajeron a un cerrajero y accedieron al antiguo taller de su padre en el garaje. También han estado fotografiando documentos y reliquias familiares. El taller. El padre de Wade había guardado allí sus papeles más importantes. Pólizas de seguro, escrituras de propiedad, incluso algo de efectivo escondido en un cajón con doble fondo. Estos buitres no solo intentaban manipular a su madre, estaban realizando un reconocimiento para una incautación completa de activos. Estado de sus perfiles de antecedentes. Stewart le entregó a Wade una gruesa carpeta. Todo lo que solicitó, señor y general. Querrá leer el archivo de Casey Frost con atención. Wade abrió el archivo mientras conducían a través de la oscuridad previa al amanecer hacia Riverside. Lo que encontró le heló la sangre, no de miedo, sino de la comprensión de que sus enemigos habían hecho esto personal de maneras que no podían imaginar. Casey Frost no era solo un desarrollador inmobiliario. Era un depredador que se especializaba en atacar a familias de militares durante los despliegues. Durante los últimos 5 años, Frost había orquestado la ruina financiera de al menos 12 familias de militares.
utilizando relaciones románticas con esposas solitarias para acceder a los activos familiares. Su método era siempre el mismo: seducir a la esposa, manipular a los miembros mayores de la familia, falsificar documentos y desaparecer con la propiedad y los ahorros mientras el soldado estaba en el extranjero e impotente para intervenir. Pero el archivo reveló algo aún más inquietante. Frost había apuntado específicamente a la familia de Wade porque se había enterado a través de Shannon de que la madre de Wade poseía una propiedad de 5 acres en Riverside que había estado en la familia durante 3 generaciones. Valor de mercado actual, $2.8 millones. La sección del archivo de Shannon era igualmente condenatoria. Había tenido aventuras a lo largo de su matrimonio, pero Casey Frost no fue su primer intento de traición financiera. Llevaba más de 2 años vaciando lentamente las cuentas de Wade, falsificando su firma en documentos de préstamo y acumulando deudas de tarjetas de crédito a su nombre. «Señor», dijo Stewart, mientras entraban al estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas. «Hay algo más. Rastreamos las operaciones anteriores de Casey Frost. Ha hecho exactamente lo mismo a familias de Fort Hood, Camp Lejeune y Fort Bragg. Un soldado regresó a casa y encontró a su esposa desaparecida, a su anciana madre sin hogar y la granja de su familia vendida a promotores inmobiliarios. ¿Qué le pasó a ese soldado? Suicidio, señor. 3 meses después de regresar de su despliegue. Wade cerró el archivo y miró el paisaje de California en el que había crecido. En algún lugar, Shannon probablemente dormía plácidamente junto a su amante, confiada en que su esposo estaba indefenso y a miles de millas de distancia. Casey Frost probablemente planeaba cómo gastar el dinero que le robaría a la familia de Wade. No tenían idea de que le habían declarado la guerra a un hombre que había pasado 20 años aprendiendo a destruir enemigos de manera completa y eficiente. Stewart, quiero que coordines con la inteligencia de la base y compiles una lista de cada familia que Frost ha victimizado. Luego quiero que contactes a cada uno de esos soldados o a sus familiares sobrevivientes. Señor, merecen saber que la justicia está llegando y algunos de ellos podrían querer participar. El teléfono de Wade vibró con un mensaje de texto de Shannon. Cariño, espero que te estés cuidando por allá. Te echo mucho de menos. No puedo esperar a que vuelvas a casa. Te quiero para siempre. 2 emojis de corazón. Wade le mostró el mensaje a Stewart, quien negó con la cabeza con disgusto. General, ¿cuál es el cronograma operativo? Wade miró su reloj. 0400 horas. Shannon y Casey probablemente llegarían a casa de su madre alrededor del mediodía, esperando encontrar a una anciana confundida lista para firmar el trabajo de su vida. En cambio, encontrarían al general de división Wade González esperándolos. La fase 1 comienza a las 1200 horas, dijo Wade. Al final de hoy, Shannon y Casey entenderán que no están tratando con un chef de camuflaje. Están tratando con un soldado que ha olvidado cómo perder. Capítulo 4. Revelando al enemigo. Exactamente a las 1147 horas. Wade se posicionó en la sala de estar de su madre, habiendo entrado por la puerta trasera con las llaves que había guardado desde la infancia. La casa se veía exactamente como la había dejado hacía 8 meses, excepto por las sutiles señales de violación, muebles movidos, cajones revueltos y la clara sensación de que extraños habían estado tratando el hogar de su familia como su sala del tesoro personal. Las fotos de la boda de su madre habían sido puestas boca abajo. Wade las volvió a colocar y sintió que su rabia se cristalizaba en algo mucho más peligroso: furia calculada. La voz del teniente coronel Stewart crepitó a través del auricular de Wade. General, objetivos acercándose desde el este. El Honda Civic azul de Shannon.
Casey conduce un BMW negro. ETA 2 minutos. Copiado. Mantén la vigilancia, pero no intervengas a menos que dé la señal. Este es mi espectáculo. Wade escuchó la risa de Shannon antes de verla. El sonido resonando en el jardín delantero, mientras ella y Casey se acercaban a la casa con la confianza casual de quienes creen que el mundo les pertenece. La voz de Casey se escuchó claramente a través de las delgadas paredes. Después de hoy, tendremos todo lo que necesitamos para transferir la propiedad. La firma de la anciana en estos documentos nos hará propietarios legales, y para cuando su hijo regrese a casa, si es que regresa, será demasiado tarde para revertirlo. Pobre Wade. La voz de Shannon goteaba una falsa simpatía. Realmente cree que lo amo. 15 años fingiendo ser la esposa de militar perfecta, y nunca sospechó nada. Los hombres son tan patéticamente fáciles de manipular. La puerta principal se abrió, y Shannon llamó con su practicada voz cantarina. Elaine, somos Shannon y Casey. Trajimos los papeles finales para que los firmes. Wade se paró en el umbral entre la sala y la cocina, su figura de 6'4" llenando el espacio. Había cambiado su uniforme de combate del desierto por el uniforme de gala azul, con todas las cintas e insignias de rango. La visión de un general de división, en pleno uniforme militar, estaba diseñada para intimidar. Y Wade observó con satisfacción cómo el rostro de Shannon pasaba por una secuencia de expresiones confusión, reconocimiento, incredulidad y, finalmente, terror. Hola, Shannon, Casey. La voz de Wade llevaba la autoridad de mando que una vez se había dirigido a sesiones conjuntas del Congreso. Creo que me han estado buscando. La boca de Shannon se abrió y cerró sin emitir sonido. Su cerebro aparentemente incapaz de procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. Casey, sin embargo, se recuperó más rápido, sus instintos de depredador activándose mientras evaluaba esta nueva amenaza. Wade, ¿qué haces aquí? ¿Se supone que estarías desplegado por otros 8 meses? Interesante pregunta. Casey, podría preguntar qué haces tú en casa de mi madre con documentos de transferencia de propiedad falsificados, pero ya sé la respuesta. Wade entró por completo en la cocina, su presencia dominando la habitación. La pregunta mejor es, ¿saben con quién están tratando realmente? Shannon finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. Wade, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar esto? Wade sacó su teléfono y reprodujo la conversación grabada de hacía 3 días. La voz de Casey cristalina, mientras amenazaba a la madre de Wade. Te unirás a tu difunto esposo antes de lo planeado. El rostro de Casey se endureció al darse cuenta de que sus palabras habían sido capturadas. Esa grabación no se sostendrá en un tribunal. No puedes probar. Tribunal. La risa de Wade fue más fría que el viento ártico. Casey, has pasado años estudiando a las familias de militares, aprendiendo a explotarlas mientras estamos en el extranjero. Pero nunca estudiaste lo que sucede cuando amenazas a la familia de un general de división. General de división. La voz de Shannon era apenas un susurro. Pero tú solo eres. Trabajas en el servicio de alimentos. El sargento de personal Wade González trabaja en el servicio de alimentos, dijo Wade, observando sus rostros mientras la verdad se asentaba. El general de división Wade González comanda la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales de la 82ª División Aerotransportada. He estado usando una identidad encubierta por seguridad operacional. El hombre con el que pensabas que te casaste no existe. La confianza de Casey se resquebrajó. Mira, ha habido un malentendido. Solo intentábamos ayudar a tu madre con algo de planificación financiera. Silencio.
La voz de mando de Wade llenó la cocina como una fuerza física. Tanto Shannon como Casey se estremecieron visiblemente. Amenazaste con matar a mi madre. Has estado robando a mi familia durante años. Victimizaron a otras 12 familias de militares, destruyendo vidas mientras los soldados servían a su país. Wade sacó una segunda carpeta y la dejó caer sobre la mesa de la cocina. Casey Frost, 38 años, divorciado 2 veces. Ambas exesposas solicitaron órdenes de restricción por abuso financiero. Actualmente bajo investigación por el FBI por fraude postal relacionado con tus esquemas inmobiliarios. Shannon Burns. Actualmente mantiene una deuda de $17,000 en tarjetas de crédito a mi nombre. Falsificó mi firma en 4 documentos de préstamo diferentes y ha estado liquidando mis cuentas de inversión durante los últimos 18 meses. Shannon se hundió en una silla de la cocina, su rostro pálido. ¿Cómo sabes todo esto? Porque cuando le declaras la guerra a una familia de militares, Shannon, a veces esa familia contraataca con recursos militares. La sonrisa de Wade no tenía calidez. Conozco tus cuentas en el extranjero. Casey, conozco las 3 propiedades que has incautado ilegalmente de familias de militares. Conozco al soldado de Fort Hood que se suicidó después de que destruiste a su familia. Casey dio un paso hacia la puerta trasera, pero la voz de Wade lo detuvo en seco. Mueve 1 centímetro más y el francotirador posicionado en el techo de la señora Rodríguez al otro lado de la calle asumirá que estás intentando huir de la escena de un crimen federal. Francotirador. La voz de Casey se quebró. El teniente coronel Stewart te ha estado observando durante 3 días. Tenemos fotografías de ti entrando al taller de mi padre, video de ti amenazando a mi madre y evidencia grabada de tu robo sistemático de activos de familias de militares. Wade abrió la carpeta y extendió fotografías sobre la mesa. También tenemos testimonios de tus víctimas anteriores, registros financieros que prueban tus esquemas de fraude y suficiente evidencia para asegurar que pases los próximos 20 años en una prisión federal. Shannon lloraba ahora, el rímel corriendo por sus mejillas en arroyos negros. Wade, por favor, te amo. Cometí errores, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. ¿Me amas? La voz de Wade bajó a un susurro que de alguna manera se sentía más peligroso que su tono de mando. Amas al personaje de ficción con el que creías que te casaste. El sargento de personal Wade González era lo suficientemente débil como para perdonar la traición. Pero el general de división Wade González no negocia con enemigos. Wade sacó su teléfono y marcó un número. Coronel Greer, ejecute la fase 2. Capítulo 5. El cerco se cierra. A los 30 minutos de la llamada de Wade, el mundo de Shannon y Casey comenzó a colapsar sistemáticamente con la precisión de una operación militar. Wade había pasado 20 años aprendiendo a desmantelar la infraestructura enemiga y ahora aplicaba esas habilidades a objetivos civiles que habían cometido el error fatal de amenazar a su familia. El primer golpe llegó cuando sonó el teléfono de Casey. El departamento de fraudes de su banco le informó que todas sus cuentas habían sido congeladas en espera de una investigación federal. La segunda llamada vino de su oficina de bienes raíces. Agentes del FBI estaban ejecutando órdenes de registro e incautando computadoras, registros financieros y archivos de clientes. El teléfono de Shannon vibraba continuamente con notificaciones, tarjetas de crédito canceladas, cuentas bancarias congeladas y mensajes automáticos que indicaban que su empleo en la boutique de lujo donde trabajaba había sido rescindido debido a irregularidades en la verificación de antecedentes. «Esto es imposible», balbuceó Casey frenéticamente, tratando de contactar a su abogado. «No puedes simplemente destruir la vida de alguien en 30 minutos».
Wade se sentó tranquilamente en la mesa de la cocina de su madre, observando a sus enemigos darse cuenta de que estaban atrapados. Casey, has estado bajo vigilancia federal durante 8 meses. El FBI ha estado construyendo un caso contra tus operaciones de fraude inmobiliario. Pero necesitaban una prueba más, una confesión grabada de amenazas contra un familiar de un oficial federal. Oficial federal. Los generales de división son oficiales federales. Casey, amenazar a mi madre constituye un delito federal castigado con hasta 20 años de prisión. Wade se volvió hacia Shannon, cuyo llanto se había intensificado. Shannon, falsificar la firma de un oficial militar en documentos financieros también es un delito federal, al igual que el robo de identidad de personal militar. La voz del teniente coronel Stewart llegó a través del auricular de Wade. General, la policía local está en posición. Los agentes de campo del FBI están listos para ejecutar las órdenes de arresto a su señal. Wade levantó una mano, indicando que aún no había terminado. Pero antes de proceder con los arrestos, pensé que ambos merecían entender el alcance completo de su situación. Wade abrió su portátil y giró la pantalla hacia ellos. Casey, tu licencia de bienes raíces ha sido revocada permanentemente por el estado de California. Tus socios comerciales han presentado documentos de disolución de emergencia para distanciarse de la investigación federal. Tus exesposas han proporcionado testimonios adicionales sobre tu historial de abuso financiero. Y el IRS ha abierto una auditoría que cubre los últimos 7 años de tus declaraciones de impuestos. El rostro de Casey se había puesto completamente blanco. Estás destruyendo toda mi vida. Estoy revelando lo que ya destruiste con tus propias acciones, corrigió Wade. Shannon, tu situación es igualmente exhaustiva. La boutique te despidió después de descubrir que habías estado usando sus computadoras para acceder a mis cuentas financieras durante las horas de trabajo. Tu calificación crediticia ha caído a 425 después de que tus acreedores fueran informados sobre la investigación federal, y tu madre ha sido notificada de tus actividades criminales. Shannon levantó la vista bruscamente. ¿Llamaste a mi madre? Llamé a todos los miembros de tu familia. Shannon, merecen saber quién eres realmente. La expresión de Wade permaneció impasible. Pero esa no es la parte interesante. La parte interesante es lo que descubrí sobre tu relación con Casey. Wade sacó otra carpeta. Casey, ¿sabías que Shannon ha estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas? Te ha robado aproximadamente $40,000 en los últimos 6 meses. Dinero que ha estado enviando a otro amante en Las Vegas. Casey se giró para mirar a Shannon, que parecía como si la hubieran abofeteado. Eso no es verdad. Su nombre es Angel Forbes, continuó Wade. Shannon le ha estado contando la misma historia que a ti, que está casada con un soldado indefenso que está desplegado en el extranjero. Ha prometido dejarme y llevarle el dinero de la venta de la propiedad de mi madre. Shannon. La voz de Casey estaba llena de incredulidad y rabia. ¿Me has estado engañando mientras le robábamos a tu marido? Casey, puedo explicarlo. Casey se levantó bruscamente, su rostro torcido por la furia. Nos has estado engañando a todos. Mentirosa. Tramposa. Señores, interrumpió Wade suavemente. Quizás les gustaría discutir esto con los investigadores federales. Creo que están muy interesados en los delitos de conspiración, fraude y amenaza contra oficiales federales. Wade presionó un botón en su teléfono y, en segundos, la puerta principal se abrió para admitir a 4 agentes del FBI en equipo táctico, seguidos por 2 ayudantes del sheriff del condado de Riverside. La agente especial Michelle Conrad se adelantó con credenciales oficiales. Shannon Burns y Casey Frost están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, robo de identidad
falsificación de documentos federales y amenazas contra un familiar de un oficial federal. Mientras los agentes se movían para esposar a Shannon y Casey, Wade se levantó y se arregló el uniforme de gala. Shannon, antes de que te procesen, quiero que entiendas algo. Pasaste 15 años mintiéndome, pero yo pasé 15 años aprendiendo exactamente quién eres. Pensabas que la esposa de un general de división no estaría sujeta a investigaciones periódicas de autorización de seguridad. Los ojos de Shannon se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. Lo sabías. ¿Desde cuándo lo sabías? Sé de tus aventuras desde hace 3 años. Sé de tu robo financiero desde hace 18 meses. Sé de Casey desde hace 6 meses. La voz de Wade era pragmática, clínica. Te dejé continuar porque necesitaba que cometieras delitos federales que aseguraran consecuencias permanentes. Nos tendiste una trampa, gruñó Casey mientras la agente Conrad lo esposaba. Todo esto fue una trampa. Casey, tú te tendiste la trampa a ti mismo cuando amenazaste la vida de mi madre. Yo simplemente te proporcioné suficiente cuerda para que te ahorcaras. Wade se volvió hacia la agente Conrad. Agente, creo que encontrará evidencia adicional en el BMW de Casey, específicamente documentos falsificados destinados a transferir la propiedad de forma ilegal. Mientras los agentes llevaban a Shannon y Casey hacia la puerta principal, Shannon se volvió una última vez. Wade, por favor. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu esposa. Hicimos votos. Hasta que la muerte nos separe, terminó Wade por ella. Shannon Burns murió en el momento en que amenazó a mi familia. Ya no sé quién eres. La casa quedó en silencio tras los arrestos, dejando a Wade solo en la cocina de su madre. Su teléfono sonó. Una llamada de su madre. Mijo, vi coches de policía en la casa. ¿Está todo bien? Todo está perfecto. Mamá, vuelve a casa cuando estés lista. Shannon y Casey ya no te molestarán. ¿Qué les pasó? Wade miró por la ventana la pacífica calle suburbana donde había crecido, donde su padre le había enseñado que la familia lo era todo y que la traición era imperdonable. Aprendieron la diferencia entre amenazar a un cocinero y amenazar a un general. Capítulo 6. Tierra quemada. 3 días después del arresto de Shannon y Casey, Wade estaba sentado en la sala de conferencias, segura de la base de la Reserva Aérea de March, revisando la fase final de su operación. Lo que la mayoría de la gente consideraría una victoria completa: arrestos federales, incautación de activos y humillación pública de sus enemigos. Wade lo consideraba simplemente el movimiento de apertura. El teniente coronel Stewart entró con una gruesa carpeta y una expresión sombría. General, la inteligencia adicional que solicitó ha sido compilada. No le va a gustar lo que encontramos. Wade abrió la carpeta para descubrir que la operación de Casey Frost era mucho más extensa de lo que nadie había imaginado inicialmente. El esquema de fraude inmobiliario había victimizado a 47 familias de militares en 8 estados, no solo a las 12 que habían identificado originalmente. El daño financiero ascendía a más de $12 millones, y 3 militares más se habían suicidado tras descubrir la ruina de sus familias. Stewart, ¿ha sido informado el FBI sobre estas víctimas adicionales? Sí, señor. La agente Conrad dice que el caso federal ahora está clasificado como crimen organizado con implicaciones de la ley RICO. Casey y Shannon se enfrentan a entre 25 años y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Wade asintió, pero su expresión seguía preocupada. ¿Qué hay de las familias que ya han sido destruidas? Las sentencias de prisión para Casey y Shannon no restaurarán sus hogares ni traerán de vuelta a los soldados que murieron. No,
señor. No lo harán. Wade tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que creyera entender la justicia militar. Stuart, quiero que coordines con los servicios financieros de la base y la oficina del juez abogado general. Voy a establecer un fondo para proporcionar una restitución completa a cada familia que Casey Frost victimizó. Señor, eso costaría millones de dólares. Soy consciente del costo, coronel. La propiedad de mi familia por sí sola vale 2,8 millones. Y tengo 20 años de paga de combate e ingresos por inversiones que nunca he tocado. Estas familias merecen algo mejor que la justicia. Merecen que les devuelvan sus vidas. Stuart pareció sorprendido, pero no conmocionado. Había servido bajo Wade el tiempo suficiente para saber que el sentido del honor del general se extendía mucho más allá de la venganza personal. Y la propiedad de su madre, señor, con Shannon y Casey arrestados. La propiedad vuelve limpiamente a su familia. Nos quedaremos con la casa familiar, pero el resto de los acres se venderán. Las ganancias irán a la restitución de las víctimas y a una fundación para proteger a las familias de militares de los depredadores financieros. Wade cerró la carpeta y miró directamente a Stuart. Coronel, quiero que entienda algo. Esta operación ya no se trata de venganza. Se trata de asegurar que esto nunca le vuelva a pasar a otra familia de militares. El teléfono de Wade vibró con una llamada de la agente Conrad. General González, tengo una actualización sobre Shannon Burns y Casey Frost. Adelante, agente. Frost está intentando negociar un acuerdo de culpabilidad, proporcionando información sobre otros depredadores que atacan a familias de militares. Aparentemente, hay toda una red de estas operaciones en todo el país. Wade sintió que se le helaba la sangre. ¿Una red? Sí, señor. Frost afirma que hay al menos otras 20 personas llevando a cabo esquemas similares, apuntando específicamente al personal militar desplegado. Comparten información sobre objetivos de alto valor. Coordinan el momento para evitar la detección e incluso intercambian acceso a miembros vulnerables de la familia. Agente Conrad, estoy a punto de hacerle una oferta que al FBI le convendría aceptar. Le escucho, general. Quiero proporcionar apoyo de inteligencia militar completo para desmantelar toda esta red. Mis recursos, mi personal y mi autoridad operativa para asegurar que cada uno de estos depredadores se enfrente a un proceso federal. Señor, eso sería la mayor operación conjunta militar-civil dirigida a delitos domésticos en la historia del FBI. Entonces, más vale que nos aseguremos de que sea exitosa. Después de terminar la llamada, Wade caminó hacia la ventana que daba a los campos de entrenamiento de la base, donde jóvenes soldados practicaban maniobras que podrían salvarles la vida en combate. Estos soldados confiaban en que sus familias estarían protegidas mientras servían a su país. Wade había aprendido que la confianza a veces estaba fuera de lugar. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre. Wade, estoy de vuelta en casa. Mijo, se siente segura de nuevo. Me alegro. Mamá, ¿cómo te sientes con todo esto? Confundida, sobre todo. Shannon parecía una chica tan agradable. Casey siempre fue tan educado y servicial. No puedo entender cómo la gente puede fingir ser algo que no es durante tanto tiempo. Wade pensó en su propio engaño de 15 años, manteniendo una identidad encubierta, incluso ante su esposa. La diferencia era que sus mentiras habían protegido a su familia. Las mentiras de Shannon la habían puesto en peligro. Mamá, algunas personas son muy buenas ocultando quiénes son realmente, pero su verdadera naturaleza siempre se revela al final. ¿Qué le va a pasar a Shannon? Wade consideró su respuesta cuidadosamente.
Se va a enfrentar a las consecuencias de sus elecciones y va a pasar mucho tiempo pensando en las vidas que destruyó. ¿Todavía la amas, mijo? Wade observó a los jóvenes soldados entrenando para proteger a personas que nunca habían conocido, sacrificando su comodidad y seguridad por extraños que quizás nunca se lo agradecerían. Pensó en las familias de militares que lo habían perdido todo a manos de depredadores como Shannon y Casey, y en los soldados que habían muerto creyendo que habían fallado a sus seres queridos. Mamá, amo a la mujer que pensé que era Shannon, pero esa mujer nunca existió. Shannon Burns es una extraña que robó 15 años de mi vida e intentó destruir a nuestra familia. El amor requiere verdad, y todo lo que Shannon me dijo era mentira. Después de terminar la llamada, Wade regresó a su escritorio y abrió su portátil. Comenzó a escribir un documento de información clasificada que autorizaría la mayor operación nacional contra el fraude en la historia militar. La primera línea decía: Operación Escudo Familiar, eliminación integral de redes depredadoras que atacan a familias de militares de EE. Shannon y Casey habían pensado que le estaban robando a un soldado indefenso. En cambio, le declararon la guerra a todo el ejército de los Estados Unidos. Y las guerras había aprendido Wade durante 20 años de servicio. Las ganaba el bando con recursos superiores, mejor inteligencia y el compromiso absoluto de no aceptar nada menos que la victoria total. Los depredadores habían tomado su decisión cuando decidieron atacar a las familias de militares. Ahora Wade se aseguraría de que enfrentaran las consecuencias de esa elección, de manera sistemática y sin piedad. Capítulo 7. La red arde. 6 semanas después del arresto de Shannon y Casey, Wade estaba en el Centro de Operaciones Conjuntas del Pentágono, dirigiéndose a una sala llena de ejecutivos del FBI, oficiales de inteligencia militar y fiscales federales. La Operación Escudo Familiar había pasado de ser una venganza personal a la operación de seguridad nacional más completa de la historia reciente. Señores, señoras, comenzó Wade, su voz con la autoridad de un hombre que había informado a presidentes y primeros ministros. Lo que comenzó como una investigación sobre 2 criminales civiles ha revelado una amenaza nacional de un alcance sin precedentes. La pantalla principal mostraba un diagrama de red que mostraba conexiones entre docenas de individuos en 15 estados. Las negociaciones de culpabilidad de Casey Frost revelaron lo que estamos llamando la red de Desplig, un grupo coordinado de depredadores que se dirige específicamente a las familias de militares durante los despliegues en el extranjero. La agente especial Conrad se levantó para dirigirse a la sala. La red opera con precisión de nivel militar. Identifican objetivos de alto valor a través de la vigilancia de las redes sociales. Coordinan el momento para maximizar la vulnerabilidad y comparten inteligencia sobre activos familiares. Horarios de despliegue y vulnerabilidades personales. Wade pasó a la siguiente diapositiva, mostrando datos financieros que hicieron que varios asistentes se movieran incómodamente. En los últimos 5 años, esta red ha robado un estimado de $47 millones a familias de militares. Han causado la ejecución hipotecaria de más de 200 hogares familiares, la bancarrota de innumerables miembros del servicio y han contribuido a las muertes por suicidio de al menos 8 soldados que regresaron a casa para encontrar a sus familias destruidas. El director del FBI, Russell Padilla, se inclinó hacia adelante. General González, ¿qué nivel de recursos solicita para esta operación? Espectro completo. Señor, activos de inteligencia militar, especialistas en delitos financieros, capacidades de guerra cibernética y coordinación con socios internacionales, donde la red tiene conexiones en el extranjero. La expresión de Wade era dura como el granito.
Estos depredadores han estado tratando a nuestras familias de militares como un recurso para ser cosechado. Solicito autorización para tratarlos como los combatientes enemigos que son. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Wade estaba esencialmente solicitando permiso para usar todo el poder del ejército de EEU contra civiles estadounidenses. Una aplicación sin precedentes de recursos que borraba las líneas entre las operaciones nacionales y extranjeras. El fiscal general adjunto, Bill Wiggins, habló con cuidado. General, entiende que la aplicación de la ley nacional opera bajo diferentes restricciones legales que las operaciones militares en el extranjero. Lo entiendo completamente, señor. Por eso recomiendo que clasifiquemos esto como una amenaza a la seguridad nacional en lugar de una simple actividad criminal. Wade pasó a una nueva diapositiva que mostraba el diagrama completo de la red de Casey Frost. Estos individuos han debilitado sistemáticamente la moral, la estabilidad financiera y la seguridad familiar del personal militar en servicio activo. En cualquier otro contexto, eso se consideraría un ataque a la preparación militar. El director Padilla asintió lentamente. ¿Cuál es su cronograma operativo? General, incursiones simultáneas en 15 estados. Arrestos coordinados de 43 objetivos principales. Incautación de todos los activos derivados del robo a familias de militares y desmantelamiento completo de sus redes de comunicación y coordinación. La sonrisa de Wade era fríamente profesional. Quiero que esta red sea eliminada tan a fondo que nadie intente resucitarla jamás. Y Shannon Burns y Casey Frost sirven como activos de inteligencia primarios hasta que la red sea desmantelada. La expresión de Wade no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Después de eso, enfrentan todas las consecuencias de sus crímenes contra las familias de militares. 3 días después, la Operación Escudo Familiar se ejecutó simultáneamente en todo Estados Unidos a las 0600 horas, hora del este. Agentes del FBI, Policía Militar y especialistas en delitos financieros golpearon 43 ubicaciones en perfecta coordinación, arrestando a cada miembro conocido de la red de despliegue en una ventana de 6 horas. Wade observó la operación desde el centro de comando en Cuántico, viendo transmisiones en tiempo real de cómo los depredadores que se creían intocables eran esposados y sacados de casas compradas con dinero robado a familias de militares. El teniente coronel Stewart informó desde su estación de monitoreo. General, todos los objetivos primarios están bajo custodia. Los equipos de incautación de activos informan de fondos recuperables totales que superan los $60 millones, suficiente para proporcionar una restitución completa a cada familia victimizada. Sí, señor, con un excedente sustancial para la Fundación de Protección Familiar que solicitó. Wade asintió con satisfacción, pero su expresión permaneció concentrada. Estado de los objetivos secundarios. Los coordinadores de la red en el extranjero están siendo arrestados por socios de Interpol en las Islas Caimán y Suiza. Sus operaciones de lavado de dinero han sido completamente desmanteladas. La agente especial Conrad se acercó con una tableta que mostraba estadísticas de arrestos. General, esta es la mayor operación de arresto nacional coordinada en la historia del FBI. Cada uno de los objetivos fue aprehendido sin incidentes, y hemos recuperado evidencia de crímenes que datan de más de 8 años. ¿Alguna noticia de Shannon o Casey? Frost exige hablar con usted personalmente. Afirma que tiene información sobre operaciones de coordinación de nivel superior que podrían ser valiosas para la Fiscalía. Wade consideró esto. Organicen una entrevista segura. Quiero escuchar qué cree Casey Frost, que vale la pena intercambiar por clemencia. 2 horas después, Wade estaba sentado frente a Casey Frost,
en un centro de detención federal en el centro de Los Ángeles. Casey parecía haber envejecido 10 años en 6 semanas. Un mono naranja le quedaba holgado en su figura disminuida. Sus ojos huecos con la comprensión de que su mundo había terminado permanentemente. «General», comenzó Casey, su voz carente de su antigua confianza. «Quiero hacer un trato». «No estás en posición de hacer tratos, Casey. Estás en posición de proporcionar información y esperar que el fiscal federal se sienta misericordioso. Puedo darte los nombres de las personas que dirigen toda la operación. La red de despliegue tiene administradores, personas que coordinan todo y se llevan un porcentaje de todos los fondos robados». Wade se reclinó en su silla. «Te escucho. Son 3. Se hacen llamar la Junta Directiva. Llevan más de una década dirigiendo esta operación y planean expandirse para atacar los beneficios por discapacidad de los veteranos y el fraude con la ley GI Bill». Wade sintió que su ira se cristalizaba en algo aún más peligroso. Estas personas no solo robaban a las familias en servicio activo, planeaban victimizar a los veteranos que ya se habían sacrificado por su país. Nombres: Casey, Orlando Klein en Dallas, Gustavo Gilles en Miami y Norman Haynes en Seattle. Cada uno dirige operaciones regionales y se coordina a través de comunicaciones encriptadas. Han robado más de $200 millones a familias de militares en la última década. Wade tomó notas en su tableta, ya planeando la siguiente fase de operaciones. «¿Qué quieres a cambio de esta información?». La voz de Casey se quebró de desesperación. «Quiero custodia protectora y una sentencia reducida. General, esta gente mata a cualquiera que amenace su operación. Si se enteran de que estoy hablando...». «Casey, déjame ser muy claro en algo. Le declaraste la guerra a las familias de militares. Esas familias están bajo mi protección ahora, lo que significa que eres mi enemigo hasta el día de tu muerte». Wade se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. «No negocio con enemigos, los destruyo». Wade se levantó para irse, pero la voz de Casey lo detuvo. «General Wade, ¿qué hay de Shannon? Ella no sabe nada de la junta directiva. Ella solo era una mujer estúpida que se metió en algo que la superaba». Wade se volvió con una expresión que hizo que Casey se estremeciera. «Shannon Burns amenazó la vida de mi madre y le robó a mi familia durante años. La estupidez no excusa la traición. Casey, nada excusa la traición». Al salir del centro federal, Wade llamó al teniente coronel Stewart con nuevas prioridades operativas. La junta directiva sería neutralizada en 72 horas. Sus operaciones desmanteladas y sus activos incautados para la restitución de las familias de militares. Pero primero, Wade tenía un asunto personal más que resolver. Capítulo 8. El juicio final. Shannon Burns estaba sentada en su celda de detención federal, mirando las paredes de hormigón gris que reflejaban su futuro gris. 6 semanas de custodia federal le habían quitado el brillo del salón de belleza, revelando a una mujer de ojos hundidos que había apostado todo y perdido catastróficamente. Cuando el guardia anunció que tenía una visita, Shannon supuso que era su defensor público, con otro intento inútil de acuerdo de culpabilidad. En cambio, se encontró cara a cara con el general de división Wade González por primera vez desde sus devastadoras revelaciones en la cocina de su suegra. Wade vestía su uniforme de gala, con todas las cintas y condecoraciones. Un recordatorio visual de a quién exactamente Shannon había traicionado. Se sentó frente a ella en la sala de visitas de la prisión, con la postura de un hombre que había ganado por completo, y ahora decidía cuán misericordioso ser con sus enemigos conquistados. «Hola, Shannon». La voz de Shannon salió como un susurro roto. «Wade, he estado esperando que vinieras. Necesito explicarte».
No hay nada que explicar. Shannon. Tengo 15 años de informes de vigilancia, registros financieros y conversaciones grabadas. Sé exactamente quién eres y todo lo que has hecho. ¿Informes de vigilancia? Me has estado vigilando durante 15 años. La expresión de Wade permaneció impasible. Shannon. Soy un general de división con la autorización de seguridad más alta del ejército. Pensabas que mi esposa no estaría sujeta a investigaciones periódicas de antecedentes. Cada aventura, cada robo, cada mentira ha sido documentada y archivada. Shannon sintió que su mundo se derrumbaba aún más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no te divorciaste de mí hace años? Porque aún no habías cometido delitos federales. El adulterio y el hurto menor no valían la pena para destruirte. Pero amenazar la vida de mi madre y conspirar con Casey Frost para robar los activos de familias de militares. Wade negó con la cabeza. Eso cruzó líneas que nunca podrás descruzar. Shannon rompió a llorar, sus sollozos resonando en las paredes de hormigón. Wade, sé que cometí errores terribles, pero sigo siendo tu esposa. Hicimos votos. Para bien o para mal, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Terminó Wade. Shannon Burns murió cuando amenazó a mi familia. Ya no sé quién eres. Por favor, Wade, te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando estaba confundida y tomando malas decisiones. ¿No podemos intentar la terapia? ¿No podemos arreglar esto? Wade la estudió durante un largo momento, como si estuviera mirando a una extraña. Shannon, ¿sabes lo que he estado haciendo durante las últimas 6 semanas? Lo sé. He estado coordinando la mayor operación nacional contra el fraude en la historia del FBI. Hemos arrestado a 43 personas que han estado robando a familias de militares. Hemos recuperado $60 millones en activos robados. Hemos desmantelado toda una red de depredadores que se dirigían a los soldados mientras servían a su país en el extranjero. El llanto de Shannon se ralentizó mientras comenzaba a comprender el alcance de lo que Wade había desatado. ¿Sabes cuántas familias de militares destruyó la red de Casey Frost? Shannon, 237 familias perdieron sus hogares. 48 soldados regresaron a casa para encontrar a sus hijos sin hogar. 8 soldados se suicidaron tras descubrir la ruina de sus familias. No lo sabía, susurró Shannon. Casey me dijo que solo era ayudar a gente rica con la planificación de su patrimonio. Lo sabías, Shannon. Quizás no en toda su extensión, pero sabías que le estabas robando a mi familia. Sabías que estabas amenazando a mi madre. Sabías que estabas traicionando 15 años de matrimonio y compromiso. Wade sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa entre ellos. Este es tu perfil psicológico completo, compilado por psiquiatras de inteligencia militar, basado en 15 años de observación y análisis. Shannon abrió la carpeta con manos temblorosas y leyó la primera página. El sujeto muestra patrones consistentes de comportamiento narcisista, mentira patológica y ausencia total de empatía por las víctimas de sus acciones manipuladoras. Recomendación. El sujeto representa una amenaza permanente para la seguridad de las familias de militares y nunca se le debe conceder acceso a información clasificada o personal militar. Recomiendan que seas clasificada como una amenaza para la seguridad. Shannon. El ejército quiere que se te prohíba permanentemente todo contacto con el personal en servicio activo y sus familias. Shannon miró a Wade con ojos desesperados. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si cumples tu sentencia de prisión y finalmente eres liberada, nunca más se te permitirá entrar en una base militar. Nunca se te permitirá contactar a familias de militares.
Serás monitoreada por el resto de tu vida para asegurar que nunca más tengas la oportunidad de traicionar a las personas que se sacrificaron para proteger este país. Wade se levantó para irse, pero Shannon le agarró el brazo a través de la malla de seguridad. Wade, por favor, sé que no merezco el perdón, pero por favor no destruyas toda mi vida. Cumpliré mi sentencia, pagaré la restitución, haré lo que quieras, pero por favor no me quites toda posibilidad de redención. Wade miró su mano en su brazo, luego la retiró suavemente, pero con firmeza. Shannon, destruiste a 8 familias de militares. Contribuiste a las muertes por suicidio de soldados que murieron creyendo que habían fallado a sus seres queridos. Amenazaste con matar a mi madre. La voz de Wade no tenía ira, ni emoción, solo una fría finalidad factual. Algunos crímenes no permiten la redención. Algunas traiciones son permanentes. ¿Qué hay de la mujer con la que te casaste? ¿Qué hay de los buenos momentos que tuvimos? ¿Qué hay del amor que compartimos? Wade consideró su pregunta seriamente. Amé a la mujer que pensé que eras, Shannon. Pero esa mujer era un personaje de ficción que creaste para manipularme. La verdadera Shannon Burns está sentada en esta celda enfrentando cargos federales por crímenes contra familias de militares. Así que no hay esperanza, ninguna posibilidad de perdón, ninguna oportunidad de que puedas volver a amarme. Wade la miró a los ojos por última vez, y Shannon vio algo en su expresión que la heló más de lo que la ira o el odio jamás podrían hacerlo. Indiferencia total. Shannon, no te odio. El odio requiere preocuparse por alguien. Y dejé de preocuparme por ti en el momento en que amenazaste la vida de mi madre. Solo eres otra combatiente enemiga que ha sido neutralizada y contenida. Mientras Wade se alejaba, Shannon lo llamó desesperadamente. Wade, Wade, no puedes simplemente borrar 15 años de matrimonio. No puedes simplemente dejar de amar a alguien por completo. Wade se detuvo en la puerta de salida y se volvió una última vez. Mírame. La puerta se cerró tras él, con la finalidad de la tapa de un ataúd, dejando a Shannon sola con el eco del silencio de una vida permanentemente destruida por sus propias elecciones. Capítulo 9. Nuevos cimientos. Un año después, Wade estaba en el patio trasero de la casa de su madre, observando a los contratistas dar los toques finales a un nuevo taller para reemplazar el que Casey Frost había profanado. La propiedad se veía exactamente como cuando Wade era un niño, a excepción del discreto sistema de seguridad que aseguraba que nadie volvería a amenazar la seguridad de su madre. El teniente coronel Stewart se acercó con un informe operativo final. General, la Fundación Escudo Familiar ha proporcionado con éxito una restitución completa a cada familia de militares victimizada por la red de despliegue. Compensación total, $68 millones. Estado de la Junta Directiva Orlando Klein. Gustavo Gilles y Norman Haynes están cumpliendo sentencias de cadena perpetua consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Toda su red ha sido desmantelada y se ha aprobado legislación federal que criminaliza específicamente el ataque depredador a las familias de militares. Wade asintió con satisfacción. ¿Y Shannon y Casey? Shannon Burns fue sentenciada a 35 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Casey Frost recibió cadena perpetua más 20 años. Ninguno de los dos volverá a ver la libertad. La madre de Wade, Elaine, salió de la casa con vasos de té helado para los contratistas. A sus 71 años, parecía más saludable y relajada que en años. El estrés de las amenazas de Shannon y Casey finalmente levantado de sus hombros. «Mijo», dijo, acercándose a Wade con su propio vaso de té. «Recibí una carta hoy de una de las familias que ayudaste.
los Williams de Fort Hood, querían agradecerte por recuperar su casa. Wade aceptó el té y sonrió a su madre. ¿Cómo están? Maravillosamente. Su hijo se graduó de la preparatoria con honores y lo van a enviar a la universidad con el dinero que ayudaste a recuperar. La señora Williams dice que salvaste el futuro de su familia. El teléfono de Wade vibró con un texto del coronel Greer, ahora su ayudante permanente, general. Reunión informativa en el Pentágono confirmada para las 1400 horas. El secretario de Defensa quiere discutir la expansión de los protocolos de protección de familias de militares. Stewart notó que Wade revisaba su teléfono. General, la reunión del Pentágono. Quieren hacer de los protocolos de escudo familiar una política permanente para todas las ramas del servicio militar. Cada miembro del servicio desplegado tendrá acceso a recursos de protección familiar, y cualquier civil que se dirija a familias de militares se enfrentará a un enjuiciamiento federal automático. Es un legado increíble, señor. Wade miró la propiedad de su madre. La casa donde su padre le había enseñado que la familia lo era todo. Donde su madre se había sacrificado para darle oportunidades. Donde había aprendido que algunas cosas valían la pena luchar sin concesiones. Stewart, ¿sabes lo que aprendí de toda esta operación? Señor, aprendí que el mal solo triunfa cuando la gente buena no hace nada. Shannon y Casey destruyeron docenas de familias porque pensaban que el personal militar era indefenso cuando estaba desplegado en el extranjero. La red de despliegue operó durante más de una década porque nadie tenía los recursos y la autoridad para detenerlos. El teléfono de Wade sonó. Una llamada de la agente Conrad, con una actualización sobre las operaciones en curso. General, quería informarle sobre investigaciones relacionadas. Desde la Operación Escudo Familiar, hemos identificado y desmantelado 6 redes depredadoras adicionales dirigidas a familias de militares y veteranos. Sus protocolos se han convertido en el estándar para la aplicación de la ley federal. ¿Algún intento de reconstrucción de la red Cunning Pritam? Ninguno. Señor, se ha corrido la voz en las comunidades criminales de que atacar a las familias de militares resulta en la destrucción total de la vida. El efecto disuasorio ha sido total. Después de terminar la llamada, Wade se acercó a donde su madre conversaba con los contratistas sobre los planes de jardinería. Ella lo miró con el mismo orgullo que había mostrado cuando él se graduó del entrenamiento básico hace 22 años. Wade, la señora Rodríguez quiere saber si hablarás en el día de orientación profesional de la preparatoria de su nieto. Está pensando en alistarse en el ejército. Wade consideró la solicitud. Dile a la señora Rodríguez que sería un honor. ¿Cómo se llama el chico? Fernando Rodríguez. Tiene 17 años. Buenas notas. Quiere servir a su país. Wade sonrió, recordando a su yo de 17 años, asustado y decidido a escapar de las calles que se habían cobrado la vida de su padre. Mamá, dile a Fernando que el servicio militar no se trata solo de servir a tu país. Se trata de aprender que algunas cosas valen la pena proteger, sin importar el costo. Stewart se acercó una última vez antes de partir hacia la base. General, ¿algún arrepentimiento sobre cómo concluyó esta operación? Wade pensó en Shannon sentada en una prisión federal, enfrentando 35 años de consecuencias por sus elecciones. Pensó en Casey Frost, cuya red depredadora había sido completamente destruida. Pensó en las familias de militares que habían recibido justicia y restitución, y en las futuras familias que estarían protegidas por la nueva legislación federal. Stewart, aprendí hace mucho tiempo que la misericordia sin justicia no es misericordia. Es habilitación.
Shannon y Casey tomaron sus decisiones. Atacaron a personas que estaban sirviendo a su país, destruyeron familias, contribuyeron a la muerte de soldados. Wade miró el paisaje de California donde había crecido, donde su madre aún vivía a salvo, donde las familias de militares ahora podían confiar en que la traición enfrentaría consecuencias rápidas y completas. Algunas personas merecen segundas oportunidades, coronel, pero algunas personas merecen exactamente lo que reciben. Mientras Stewart se marchaba y los contratistas terminaban su trabajo, Wade se sentó en el porche trasero de su madre, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de victoria. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas del número de la prisión de Shannon. Llamadas que nunca contestaría. Mensajes que nunca leería. Shannon Burns había pasado 15 años mintiéndole, robándole y, finalmente, amenazando a su familia. Había apostado a que su víctima era indefensa y débil. En cambio, descubrió que el general de división Wade González no era ni indefenso ni indulgente, y que algunas traiciones conllevan consecuencias permanentes. La guerra había terminado. Wade había ganado por completo, y mañana comenzaría a proteger a otras familias de militares de depredadores que pensaban que los soldados eran blancos fáciles. Porque algunas lecciones, había aprendido Wade, necesitaban ser enseñadas con absoluta finalidad. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal.